Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la media hora que pasa más rápido de la televisión. Tenemos un paquete de comentarios como siempre y hoy específicamente vamos a estar felicitando y hablando de el desorden en las montañas dominicanas, de los cambios en compras y contrataciones. Lo vamos a explicar para que usted lo comprenda bien. De planta aquí, pero luz en Puerto Rico. De los hoteles y los Airbnb. Del negocio de Trump con la cúpula cubana. Del relajo de congelar cuentas. De una ley que difícilmente se apruebe. De Petro, Jesús y María Magdalena. Y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, la pasada semana un tribunal de primera instancia condenó a la empresa agroforestal Maccabi S.A. y a su propietario, el señor Manuel Castillo Pimentel, al pago de 60 millones de pesos entre multa e indemnización. Además, lo condenó o le impuso 2 años de prisión suspendida por los daños ambientales que causaron en la Loma Redonda, en la provincia de San José de Ocoa. Miren eso, qué desastre, qué crimen. La condena fue impuesta después que se acogió la solicitud del Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por violaciones a la Ley 6400 de Medio Ambiente y a la 5718 sectorial forestal en perjuicio del Estado Dominicano. Ya ustedes vieron la foto del daño causado. Y así ustedes entenderán que la pena está por debajo del daño. Que va a tomar mucho tiempo y dedicación en recuperarse eso. La sentencia ordena a Agroforestal Maccabi al pago de una multa de 5,000 salarios mínimos, que son equivalentes a 50 millones de pesos, y una indemnización de 10 millones al Estado Dominicano por los daños morales causados, luego de que el Ministerio Público se constituyera en actor civil. Además de las sanciones económicas y penales, el tribunal dispuso la reparación y restauración ambiental del área afectada. ¿Usted sabe qué área tiene eso? 100 tareas. 100 tareas de loma. Mediante la implementación de un plan de reforestación con especies nativas bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El procurador de corte, Francisco Contreras, explicó que la indemnización impuesta constituye la justa reparación de los daños morales sufridos por el Estado Dominicano como consecuencia de los ilícitos ambientales cometidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Porque de acuerdo con la acusación, los condenados causaron la deforestación de más de 150 tareas, afectando gravemente los recursos del suelo, de la biodiversidad, la flora, la fauna, los
recursos hídricos de Loma Redonda, eliminaron una cantidad de especies nativas, entre ellas el nin, que eso no aparece, el jobo de puerco, que ya tampoco aparece, la guama, la uva, el llamado palo hediondo, lino, caimito, candelón, ese yo no lo conozco, almácigo, jabilla y vallahonda, entre otras. O sea, que estamos hablando de un bosque que era virgen, porque eso que mencioné ahí solo aparece en bosques vírgenes ya. Pero además, el expediente detalla que una fuente hídrica resultó severamente impactada y quedó al borde del colapso por la deforestación de unas 4 tareas en su entorno. Pero además se estableció la construcción irregular de una explanada de 13,000 metros, ya estaban levantando, de 13,000 metros cuadrados, y de caminos carreteros con una extensión aproximada de 9 kilómetros. Hicieron un camino de 9 kilómetros. Y para hacer eso hay que tumbar muchos palos para llegar allá. Pero señores, ese no es un caso único. Ese no es el único. En las montañas de esta nación se ha venido cometiendo un genocidio medioambiental porque sencillamente a los ricos de las ciudades, como se llamen, Capital, Santiago, San Francisco, los ricos de las ciudades, les ha dado por la moda de construir caminos propios y abrir trochas en montañas donde construyen sus villas con la agravante de que nadie quiere estar cerca de nadie. O sea, se buscan áreas alejadas, a las hay que abrirle carretera, para lo cual hay que derribar cientos de árboles y se construyen entonces villas con terminación de primera, pozo tubular propio, pozo séptico y desde luego usando la influencia del poder para conseguir que le lleven las líneas del tendido eléctrico hasta allá, donde también tienen instaladas sus plantas propias, pero quieren estar escondiditos para sus cosas. Ese espectáculo macabro para la naturaleza comenzó hace 1000 años en Jarabacoa, que ya Jarabacoa está saturada en todas sus áreas, pero ya se ha extendido por las lomas de San Cristóbal, por la cordillera septentrional, por la zona de Santiago Rodríguez, esa por ahí lo último, Mao, donde sea el punto con suficiente altura para disfrutar de temperatura, qué sé yo, 5 o 6 grados menos que la que se encuentra en las ciudades. En otros países, esas construcciones están obligadas a ser parte de un conglomerado al que puedan llegar los servicios básicos. Pero aquí cada quien con poder económico suficiente ha inventado un altar de felicidad donde le vienen ganas, no importa el costo. ¿Cuál es la solución de esto? Mire, después del desorden que ya se permitió, esa fiesta no la acaba nadie, porque nadie tuvo la visión de impedirlo al darse cuenta del daño ecológico que estas viviendas individuales con carreteritas propias están causando.
Es lleno que están ya las montañas de eso, ¿eh? Vaya por las lomas de Bonao para que vea lo que allí ha ocurrido. Vaya por donde usted quiera, donde quiera que haya algunas montañas, donde, qué sé yo, en sus alturas baje unos grados la temperatura. Basta con poder subir a las montañas y usted verá por qué los ríos están muriendo y la flora languideciendo. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día ni nada Ay, no. me lo Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día, el día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Me siento muy Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Si usted hace negocio con el Estado o piensa venderle algo o lo que sea, es bueno que atienda esto porque esto es importante, ¿no? Le dije ahorita que le iba a explicar en detalle, ¿no? La ley, la 4725, que sustituye la 3006 de compras y contrataciones, entró en vigencia hace pocos días. Y ese mismo día el presidente Abinader emitió el decreto 5226. Ese decreto explica cómo se debe usar el reglamento de aplicación. La ley 4725 se promulgó el año pasado y ya toca que se comience a usar. Es una reforma estructural completa para modernizar cómo el Estado gasta el dinero, que trae reglas mucho más estrictas para evitar la corrupción y hacer los procesos más rápidos. Vamos a ver cuáles fueron los cambios entre una y otra ley. Se supone que esto pone el juego más inclusivo. Quiero decir, para MIPYMES y para mujeres especialmente, ¿no? Y deja menos chance para marrullas. Por ejemplo, con la ley vieja, un funcionario podía tener hasta un 10% de acciones en una empresa, un funcionario, y esa empresa podía ser proveedora del Estado. Con la ley nueva, si un funcionario tiene una acción mínima en una empresa, esa empresa no puede venderle ni un pincho al Estado. La ley vieja se enfocaba en sanciones administrativas
como suspensiones o destituciones. En la nueva se incluyen sanciones penales, o sea que los funcionarios pueden ir a prisión de 2 a 5 años. Y los contratistas que dan sobornos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel. En la ley anterior se definía en 20% la cuota de reserva para MIPYMES. Con la nueva aumentó al 30% del presupuesto de compras, lo cual es un magnífico incentivo para las pequeñas empresas, ¿no? Tal como le explicaba al principio. Con la anterior, los procesos eran mixtos entre papeleo y la plataforma virtual. Con la actual, ahora es obligatorio usar el sistema electrónico de contrataciones públicas para todas las fases del proceso. Si algo se hace fuera del sistema, no tiene validez legal. Así que tome nota de todos estos cambios si usted le vende o quiere venderle al Estado. ¿Le sirvió de algo? Ojalá. A mí me causó risa ver a los políticos presurosos, que opinaron sobre la barbaridad de que República Dominicana vaya a venderle energía eléctrica a Puerto Rico a través de un cable submarino, cuando aquí hay tanta deficiencia, apagones. ¿Cómo va a ser? Parece que no leyeron bien en qué consiste el proyecto al que, por cierto, los propietarios han denominado hostos de la empresa Caribbean Transmission Development Company, donde no hemos podido averiguar si en esa compañía hay empresarios dominicanos participando. No sabemos. Bien. Estos señores van a instalar una planta eléctrica a unos cuantos kilómetros después de San Pedro de Macorís para vender esa energía exclusivamente a Puerto Rico. Lo único lamentable del caso es que nuestro país no obtendrá beneficios con esto, salvo alguna empleomanía criolla, y solo nos quedará la contaminación que va a producir esa planta. Eso es lo que vamos a ganar, ¿eh? Porque no me van a decir a mí que con los pocos técnicos criollos que van a servir ahí es suficiente para compensar el daño ecológico que van a producir esas plantas. La gran pregunta sigue siendo, ¿por qué no la instalaron en Puerto Rico si es para servir a Puerto Rico? Alguien que conoce más o menos del tema me dijo, esto no lo he confirmado, que la idea de instalar la planta aquí y enviar toda la carga a Puerto Rico viene porque aquí ellos pueden adquirir el gas natural desde diferentes fuentes en el mundo a precios competitivos. Pero si se instala en Puerto Rico, tendrían que comprar ese gas solo a los lugares donde Estados Unidos disponga. Yo no he confirmado eso, pero tiene sentido, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento al proyecto a ver en qué para. Vamos a ver. Hay un grupo bastante representativo del sector hotelero
que opera, del sector hotelero que opera en las ciudades. O sea, no estoy hablando de los hoteles playeros que traen sus turistas con el plan de todo incluido, all inclusive. Hablo de los hoteles que funcionan en las ciudades, que están presionando fuerte para que el gobierno regule los alquileres de renta corta, Airbnb, Booking, etcétera, ¿no? De manera que paguen impuestos igual que ellos. Esto viene porque en 2025, nada menos, señores, que el 34% de los turistas que llegaron a República Dominicana se alejó en rentas cortas. De un total de 8.86 millones de visitantes, según el Banco Central, esto significó un incremento de un 17.6% con respecto al 2024, con la agravante de que esos alquileres no pagan impuestos. También quieren los hoteleros que se defina en qué zonas se permite o no la renta corta y que se pongan reglas para garantizar la seguridad y la paz de la gente, ¿no? No es la primera vez que se buscan estos cambios, ¿eh? Lo que pasa es que ya el crecimiento tiene nervioso a los hoteleros. Se han hecho intentos de proyectos de ley para ponerle impuestos a los servicios digitales, como Airbnb, Booking, etcétera, ¿no? Y se ha contado con la colaboración del MITUR y del sector privado. Pero parece que no ha habido consenso entre el mismo sector hotelero, entre los dueños de propiedades y las autoridades. Esas son las tres patas. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la verdad es que ese 34% y creciendo le está mordiendo duro al sector hotelero formal, sin duda. La pasada semana tratamos el tema de la situación cubana y decíamos que la presión del mismo pueblo hambriento y falto de los servicios básicos empujaría a un cambio radical en el sistema de gobierno. Donald Trump ordenó que Venezuela dejara de suministrarle petróleo a Cuba, que lo hacía a cambio de servicios, cosa que disfrutó durante varios años de chavismo, madurismo, etcétera, ¿no? También, aunque la presidenta de México lo negó, se sabe que Trump amenazó con crear impuestos de importación a México si Pemex, Petróleos Mexicanos, seguía suministrándole petróleo a Cuba. Y esa amenaza la hizo extensiva a cualquier país del mundo, ¿no? Pero el domingo pasado, decidido a lograr que las cosas en Cuba cambien, no sabemos en qué sentido, porque Trump piensa en ventajas económicas para Estados Unidos, sin importar los asuntos de fondo. Sin embargo, el domingo pasado, repito, el presidente Trump, hablando en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, dijo que él inició conversaciones con las autoridades de La Habana y él estima que van a culminar en un acuerdo. Las autoridades de La Habana dicen que no, que con ellos no se está hablando. Tengo entendido, me han dicho extraoficialmente, que es con una hija de ese caballero que está ahí, que está la conversación. Una hija de Raúl Castro. Pero bien, ¿qué tipo de acuerdo sería ese que habría entre Trump y el gobierno cubano? Porque no es el caso de Venezuela en que Trump está beneficiando a Estados Unidos manejando la venta del petróleo. Pero Cuba no tiene en este momento nada que ofrecer.
Ahí no hay petróleo y no hay nada. Y si ese acuerdo significa que van a dejar la misma estructura manejando el control del Estado, o sea que Díaz-Canel y los Castro y demás hierbas, tal como ha ocurrido en Venezuela, que donde la estructura chavista y madurista sigue tan campante, aún bajo la sombra norteamericana, entonces lo de Cuba así no va a funcionar. En Cuba el giro tiene que ser de 360 grados, no un convenio de negocio que deje esa estructura gubernamental fallida y obsoleta. ¿En qué consistirán las conversaciones de Trump y la alta cúpula cubana? Bueno, esperemos que no produzca un desencanto brutal, como dice una canción por ahí. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que marca un precedente trascendental para el desenvolvimiento de la vida social y económica del país. Fue la sentencia que ordenó detener el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias a usuarios sin una orden judicial. Aquí lo que había con eso era un relajo. Cualquier empleado de cualquier empresa o hasta de una casa que fuera, qué sé yo, lo liquidaron y no estuvo conforme con la liquidación, se buscaba un abogado picapleito de esos especialistas en el tema, que inmediatamente enviaba una solicitud de congelación de cuentas hacia la empresa o hacia el patrón. Ya usted sabe lo que provoca una congelación de cuentas en una empresa, y si es microempresa, peor. Ahora, el congelamiento de cuentas bancarias que procedan por órdenes del Ministerio Público no pueden perdurar por más de 72 horas sin ser confirmadas por un tribunal. O sea que ese relajito de que a un motorista que chocó con alguien y cayó al piso y por eso va al Darío Contreras y ahí se pone en manos de un picapleito que somete a la otra parte congelándole las cuentas. Ustedes saben que eso era muy frecuente. Eso se acabó y qué bueno, porque muchas empresas se vieron aquí impedidas de operar por puros chantajes con lo que había que negociar y ceder para poder seguir operando, porque chantaje en forma. No ha dejado de sorprender que la Cámara de Diputados haya sido apoderada de un proyecto de ley que modifica la normativa 5796 sobre exoneraciones de vehículos a los miembros del Congreso Nacional, y por medio del cual se fijaría en un tope de $120,000 la adquisición de un vehículo exonerado, ¿no? A la vez que prohíbe vender la exoneración a un tercero. Lo sorprendente es que el proyecto es de la autoría del diputado Eugenio Cedeño del PRM, el partido que cuenta con la mayoría en las cámaras, ¿no? Ahora faltaría por ver si los honorables están dispuestos a sacrificarse o definitivamente su interés particular está por encima del interés nacional, como suele ocurrir. No importa que el proponente haya sido un miembro distinguido de su partido gobernante. El proyecto es interesante porque el límite de $120,000 es más que suficiente hasta para traer 2 vehículos en vez de uno, exonerado. Y si se quiere algo de mucho más valor, entonces pues que se pague la diferencia de los impuestos que correspondan. Ahora, tomando en cuenta que este tipo de propuesta nunca ha progresado, cabe preguntarse si el diputado Cedeño tomó la iniciativa solo para llevarse los lauros de la propuesta.
aún a sabiendas de que sus colegas echarán ese proyecto al zafacón. Me temo que por ahí viene la cosa. En un momento volvemos. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Y finalmente por hoy, mire, el sentido común y hasta ser dueño de la cantidad mínima de materia gris aquí en la cesera, obligan a controlar lo que se dice públicamente. Mucho más si quien lo dice es un presidente de la República, como acaba de ocurrir con don Petro en Colombia, que hizo referencia a una supuesta relación íntima entre Jesús y María Magdalena, cosa que ha caído como una afrenta a las convicciones religiosas de millones de ciudadanos, ¿no? Si quien dice eso hubiera sido García Márquez, simplemente se habría tomado como parte de un texto no histórico, quizás un cuento o una novela. De hecho, tengo la impresión de que Petro se leyó la novela de José Saramago, titulada El Evangelio según Jesucristo, que fue publicada en el 1991. En esa novela, Saramago especula describiendo una relación amorosa y sexual tórrida entre Jesús y María Magdalena, de quien se ha dicho mucho, aunque la Biblia no lo reconoce como tal, que era una prostituta antes de conocer al Hijo de Dios, quien la condujo por otro camino, supuestamente menos pecaminoso. Pero de eso no hay grandes aportes bíblicos. En esa novela, Saramago atribuye aquellos días en que desapareció Jesús a que él estaba encerrado practicando una relación intensa con María Magdalena y que no permitía a nadie ni que fuera a tocarle la puerta. Pero nada, sea como haya sido, lo que importa en este caso es la indelicadeza de Petro al afirmar que Jesús hizo el amor con la Magdalena, porque esas son de las cosas que innecesariamente hacen bajar la popularidad de un político presidente. Aunque él, y quizás hasta muchos de los que le critican por eso, crean otra cosa. Señores, muchas gracias, me pasé de tiempo. Hasta la próxima.